¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamora. Nuestros horarios de atención en oficina son de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en la Colonia Centro, en Chihuahua, Chihuahua. También puedes llamar a los siguientes teléfonos celulares para recibir asesoría. Los teléfonos son 614-132-9104 y 614-385-9598. En esta emisión especial de Nuestras Voces hablaremos sobre el documental Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, un proyecto basado en la historia de una madre que fue asesinada afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua por exigir justicia ante el feminicidio de su hija Rubí Fraire Escobedo. La primera participación que le presentaremos es la de Juan Manuel Fraire Escobedo, hijo de Marisela, quien le comparte en entrevista a Ruth Fierro su perspectiva luego de que el 14 de octubre se estrenara en la plataforma Netflix el documental donde se narra la historia de su familia. Asimismo, charlamos con Carlos Pérez Osorio, quien estuvo a cargo de la dirección del documental. Él nos habla sobre lo que significó contar la lucha de Marisela Escobedo y hacer posible que más personas en el mundo conocieran a fondo este feminicidio. Quédese en el programa de Nuestras Voces. Comenzamos. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Tenemos el día de hoy un invitado de honor para esta primera entrevista. Él es Juan Manuel Fraire Escobedo, hijo de Marisela Escobedo Ortiz y hermano de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Juan Manuel, muchas gracias por tomar esta entrevista. No, pues muchas gracias a ti, Ruth, por invitarme. Gracias. Muy bien, bueno, pues ustedes saben, seguramente esperamos ya hayan visto el documental en Netflix que se llama Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, que precisamente cuenta la digna lucha de Marisela y su familia, encabezada por ella, en búsqueda de verdad, justicia y reparación. Y bueno, un poco ese es el sentido de nuestra entrevista de hoy, platicar con Juan Manuel respecto al documental y que nos diga desde su perspectiva qué ha significado todo esto. Entonces, bueno, Juan Manuel, yo te quería empezar preguntando, pues, ¿qué sentiste al ver el documental, ¿no? ¿Qué se siente? Yo sé que, por supuesto, tú conoces la historia como nadie porque la viviste, pero ¿qué sentimientos te vinieron al ver el documental? Bueno, pues es vivir otra vez todo, ¿no? Revivir las cosas duras, ¿verdad? Pero también las cosas que vivimos pues juntos, ¿verdad? Como familia, no nomás las cosas malas, ¿verdad? Pero pues ver imágenes ahí de nosotros cuando antes de que pasara la tragedia y pues es recordar lo malo, pero también recordar lo bueno, ¿verdad? Que es lo que se queda, las cosas buenas, ¿verdad? De que vive uno con las personas que amas. Y pues claro, ¿verdad? Vivir otra vez la angustia y la impotencia, ¿verdad? De lo que fue el buscar a Rubí, el llevar a este hombre a encontrarlo, juicio, ¿verdad? Pues mi mamá era la que estaba siempre a la cabeza de todo eso, ¿verdad? Y pues nosotros, como hijos, pues apoyarla, ¿verdad? En lo que ella sentía de hacer, y pues muy bonito el documental, me gustó mucho. Sí, ¿te parece que realmente logra hacerle justicia, es decir, mostrar realmente lo que significó para Marisela y para ustedes la búsqueda? ¿Te parece que lo refleja? Porque yo te digo esto porque hay un montón de cosas que sabemos que otros detalles increíbles que no alcanzan a salir, ¿no? en la película, pero ¿te parece que lo que muestra es suficiente para dar a conocer al mundo quién es Marisela?
quién fue Marisela? Sí, claro, pienso que el film pues refleja muy bien lo que fue su lucha y lo que ella vino a representar para otras madres, ¿verdad? De muchachas desaparecidas que han sido víctimas de feminicidio o que están aún desaparecidas. Y pues muchas veces por cuestión de tiempo, ¿verdad? No se puede, no sé qué más quisiera uno que se hablara de todo, ¿verdad? Pero pienso que lo que se habló, pues como yo se lo dije a Carlos, ¿verdad? Yo siento que si algo le faltó decir a mi mamá, lo dijo en ese documental, ¿verdad? Yo se lo dije a Carlos y pues tantas cosas, ¿verdad? Le comentaba que cuando detuvieron a Sergio, por ejemplo, mi mamá venía de una operación de cáncer, que había pasado por una operación de cáncer, y yo recuerdo que iba con unos tubos que les ponen, ¿verdad?, para sacar todo el líquido, y iba ella recién operada, ¿verdad?, de cáncer de seno, que fue algo que devastó su vida, ¿verdad?, pero ella pues lo hizo a un lado, ¿verdad?, para seguir en lo que estaba, en su lucha, y a otra gente se apoyaba en ella, ¿verdad? Me encanta pues, de decir, creo que si algo le faltó decir a mi mamá, lo dijo en ese documental. Para mí eso significa el fuerte mensaje que envía en general el documental. Entonces, y la historia que va como consolidando para que la conozca todo el mundo. ¿Qué piensas al imaginarte que el documental se estrena pues en 190 países? ¿Qué sientes de saber que de pronto tu vida, la historia de tu familia la van a conocer en otros lugares del mundo? ¿Que no te provoca nada? ¿Piensas que la historia que van a ver va a reflejar la realidad de México? ¿Qué sientes de esta parte de decir en 190 países van a estar conociendo esta historia? Pues principalmente a mi mamá siempre usaba las palabras, decía que ella no quería que la muerte de Rubí fuera en vano, ¿verdad? Y entonces esto es el reflejo pues de un país, ¿verdad? De una ciudad, de un estado que como platicábamos el otro día tú y yo, ¿verdad? Son 30 años ya que se están perdiendo las jóvenes y no parece que hay una solución, no parece que digas tú, pues van mejorando las cosas, sino está todo igual y no cambia, ¿verdad? Entonces se busca de que eso ya no pase, pues de que venga a haber una solución, que venga a haber una esperanza al menos, ¿verdad? De que las madres de Ciudad Juárez puedan salir sus hijas y que sepa que van a regresar, ¿verdad? Que van a regresar a su casa. Sí, y bueno, ha habido en estos pocos días que tiene estrenada la película, es realmente muy reciente, ha habido reacciones increíbles de la gente, ¿no? De indignación, pero también de reconocimiento, de admiración. ¿Tú cómo has visto la reacción de la gente? Sí, pues una de las cosas que me convenció, ¿verdad? De cuando Carlos se me acercó, ¿verdad? Con el proyecto, era que me dijo que él buscaba inspirar, ¿verdad? Entonces nosotros ya habíamos participado en algunas otras cintas, pues era más como protesta, ¿verdad? Más del tiempo era protesta, era el reclamo, el exigir, el exhibir a las autoridades, la impunidad. Entonces, con esta película, pues él buscó inspirar a otras madres, a otros padres, no sé, a otros hermanos, ¿verdad? Que levanten la voz, ¿verdad? Y que se busque un cambio, ¿verdad? En ese problema. Y creo que también no solo a otras madres, como decías, otros padres, otros hermanos, porque lo que a mí me ha gustado mucho de las reacciones que hemos estado viendo es como de mucha gente que a lo mejor precisamente nunca ha vivido algo parecido y sin embargo, gracias a ver el documental,
de pronto ahora tiene más actitud para apoyar, acompañar, a denunciar estos casos, ¿no? Y creo que para mí, y lo escribí hace poco, para mí el mensaje central del documental es la parte donde Marisela dice, salgan de sus cuatro paredes, y hay una parte donde dice a la gente de buena voluntad, apóyenos, ¿no? No se esperen a lo que le pase a ustedes. Y siento que eso ha pasado. Te quería, por ejemplo, leer algunos de los comentarios que hemos visto en Facebook. Bueno, en las diferentes redes sociales, había algunas personas que decían, yo pasé muchas veces frente a ella, recuerdo haber pasado muchas veces frente a ella, y hoy, después de ver el documental, pido perdón por haber pasado todas las veces con indiferencia, ¿no? Por ejemplo, ese era uno de los mensajes. Entonces, pues creo que vale la pena, ¿no? Claro, wow. No, pues, ¿qué te puedo decir? Yo también con la gente que he hablado, ¿verdad? Pues todos, les ha gustado el documental, y como te digo, pienso que se logró el propósito, ¿verdad? Y pues seguimos adelante, ¿verdad? A lo que sigue, pues. Y justo eso te quiero preguntar, como qué sigue, o sea, más allá de bueno, ahora que el documental ha puesto otra vez en el escenario la historia de ustedes y las injusticias que han pasado, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes como familia? ¿Qué es lo que quisieran hacer ahora? Bueno, mira, yo te voy a ser bien sincero. Mi fe en las autoridades no existe, ¿verdad? Como lo dije en el film, para mí es una pérdida de tiempo. Mi mamá fue a las autoridades locales, a las autoridades del estado, a la federación, y regresó al estado. El estado filtró información al crimen organizado, o sea, y me vengo a dar cuenta que las autoridades desgraciadamente no quieren resolver el caso de Marisela Escobedo con la verdad, ¿verdad? Entonces, para nosotros ya se está buscando presentar el caso en la Corte Interamericana, y para nosotros pues eso es lo que sigue, ¿verdad? Porque para mí, yo te voy a ser bien sincero, las autoridades ya no me van a dar una respuesta, ¿verdad? Le sigue a alguien más ya a buscar que ellos actúen, ¿verdad? Claro. Bueno, y hay una parte que también es importante hacer visible, que es mucha gente piensa o ha pensado que justicia para la familia sería únicamente detener a los verdaderos autores del asesinato de Marisela. Pero pues acá tenemos que hablar también de cómo pues la familia se desplazó, y ahí también hay una responsabilidad, ¿no? Es decir, se desplazó, dejaron, como sale en el documental, casas, trabajos, proyectos de vida. En esa parte, ¿cómo podría, o sea, tomando en cuenta también eso, si yo te preguntara cuál sería la reparación adecuada, cuál sería la reparación adecuada para todo lo que han vivido? O bien, cuando decimos que vamos a llevar el caso a la Corte, junto con el CEDEM, a la Comisión Interamericana o a la Corte, ¿qué esperarías de una sentencia de la Comisión o de la Corte, perdón? ¿Qué esperarías? ¿Qué te gustaría que dijera esa resolución o esa sentencia? Pues pienso que debe de haber tres cosas ahí, ¿verdad? A mi parecer, ¿verdad? Tiene que haber que la autoridad, que el gobierno de México reconozca, ¿verdad?, su falla, ¿verdad? Desde el momento que absolvieron a Sergio, a cómo se fue llevando el caso hasta lo que llevó al asesinato de mi mamá, ¿verdad? Que reconozca su culpa y de que ellos manifiestan que el caso está cerrado, pero pues sabemos que jurídicamente eso es imposible, ¿verdad? Entonces,
sabemos que eso, pues el caso no lo pueden cerrar. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Que se investigue el caso, ¿verdad? Y que se lleve a corte a Andy Barraza, que fue la persona que fue señalada por el testigo. No es porque yo estoy diciendo, porque Carlos Pector, no, es la persona que Ricardo identificó, ¿verdad? Y no nomás ahí, porque sabemos que este hombre no nomás llegó y actuó solo, actuó por órdenes de alguien más, y la información que fue filtrada de ahí de la fiscalía, o sea, que se investigue a los autores materiales, pero también a los autores intelectuales del asesinato de mi mamá, que se vuelvan que se investigue, que se siga investigando y que se lleve a este hombre, ¿verdad?, ante la justicia. Esa es, por una parte, sería parte de una de las peticiones. Otra, yo siempre he creído que, lo vuelvo a mencionar, como mi mamá, que la muerte de Rubí no sea en vano. Entonces, que ya sea que se crean organismos o ayudas para los hijos de las víctimas de jovencitas desaparecidas, no sé, ayuda psicológica. Yo no sé cuál es la necesidad en esa área, pero me imagino que hay mucha, ¿verdad? Se necesitan policías, se necesitan agentes para investigar, yo me imagino que es mucho. Entonces, que alguien más se beneficie sobre de eso, ¿verdad? Y creo que por tercer punto, pues una compensación económica para la familia, ¿verdad? Porque, pues, como dices tú, o sea, a mi mamá ya nadie la puede reemplazar en nuestra vida, ¿me entiendes? Eso ya, ella ya no está, ¿verdad? Pero eso está más que claro. Pero pues se trató de que tuvimos que pasar, yo tuve que estar en la cárcel después de haber perdido a mi mamá, encerrarla y luego ir en una cárcel de segregación. ¿Me entiendes? ¿Puedes contarle un poco a la gente por qué tuviste que ir a la cárcel para que se entienda y no vayan a pensar que... Platica. Okay. Cuando entras a los Estados Unidos a pedir asilo político, a mí me habían deportado de una ciudad acá en Nuevo México, cuando había unos años más, como 5 años. Entonces, cuando tú ya has pasado por un proceso de deportación, automáticamente llegas al puente y te entregas y automáticamente ellos te detienen. ¿Me entiendes? Entonces ya es un proceso en el que tú ya, pues ellos te investigan y tú presentas tu abogado a peticiones para que ellos vean qué clase de persona eres, y dentro de un tiempo ellos toman una decisión, ¿verdad? En que si te dejan salir o vas a tener que seguir peleando tu caso desde la cárcel, ¿verdad? En mi caso, a mí me dejaron salir, ¿verdad? Después de un tiempo. O sea, duré aproximadamente 4 meses y medio. 4 meses. Sí, 4 meses y medio. Entonces, eso es quizá también una de las cosas, por ejemplo, que te digo, no daba tiempo para alcanzarlo a mostrar en el documental, pero cómo hasta eso tuvo que enfrentar, ¿no? La familia, como decías ahorita, lo que significaba venir con todo el dolor, dejando además tu país, tu trabajo, buena parte de la familia, y encima tener que estar pues detenido porque lo que se estaba solicitando era un asilo político por la incapacidad del Estado o la colusión de protegerles, ¿no? Así sí, fue. Claro. Así fue, sí, siempre fue por el lado del gobierno, que estamos siendo perseguidos por la opinión política que se estaba teniendo y que siempre se ha tenido, ¿verdad? Entonces, pues se tuvo que pasar por eso, entre otras muchas cosas, ¿verdad? La pérdida de todos los bienes materiales, ¿verdad? De los negocios de mi mamá. Ella tenía buena cantidad invertida ella en sus negocios de toda su vida, no una cosa de un año. Estás hablando de toda una vida de trabajo, ¿me entiendes? Ella perdió a todo lo que era su retiro que le dio el seguro social de 30 años de trabajo. Ella lo perdió en su trabajo de investigación. Y ese dinero, el gobierno, como ella decía, ellos no me están pagando ni siquiera el trabajo que estoy haciendo de ellos. Más aparte, yo estoy gastando mi dinero,
para poder llevar a cabo las investigaciones. Y tú sabes que un retiro del Seguro Social de 30 años, no estás hablando de, es una cantidad grande de dinero, ¿me entiendes? Era su trabajo de toda su vida, ¿me entiendes? Que desgraciadamente cuando ella le tocaba descansar, pues pasa esto, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que es justo, ¿verdad? Que el gobierno, debido a su incapacidad, que no quiere, ¿verdad?, responder, bueno, entonces no quiere responder, entonces pues compénsanos, ¿verdad? Compénsanos y reconoce tu culpa. Juan Manuel, ¿cuándo fue la última vez que una autoridad mexicana les buscó a la familia? Les buscó para ver cómo podían ayudar, qué hacía falta en el caso. ¿Cuándo fue la última vez que los buscaron? Mira, fue la última vez que yo hablé con una autoridad, no que ellos me buscaron, ellos nunca me han buscado. Yo a través de cartas, a través, me parece, de tu organización, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tú nos estuviste ayudando con cartas que estuvimos mandando a la Fiscalía, ¿verdad? Para tener un contacto con ellos. Y después de mucho tiempo, cuando se hizo la rueda de fotos en la cual Ricardo reconoce a Andy, ¿verdad? Me parece que fue en el 2013. Entonces, despuésito de eso es cuando ellos presentan al Wicked, ¿verdad? Pero me parece que era en esa fecha. Pero como te digo, ellos nunca me buscaron. Los contactos siempre fue porque nosotros estuvimos ahí duro y duro y duro y duro. Y estando allá en otro país, tampoco las autoridades consulares tampoco les han buscado para decir tampoco. No, nadie nos ha buscado acá. Y la situación jurídica, digamos, de ustedes ya está resuelta, es decir, ustedes ya no peligran, nadie de la familia peligra que no los acepten en Estados Unidos y entonces tengan que regresar a México. Pues ahorita ya, gracias a Dios, todos nos dieron el asilo político. Ya estamos bien por esa área, ¿verdad? Ganamos nuestro caso en la Corte de Migración. Y caso, está un poquito, el que está todavía en ese proceso, pero también ¿quién va a ganar en su tiempo? Ricardo, mi tío Ricardo. Pero, por ejemplo, para que la gente sepa, ¿de qué depende o cómo se gana un caso de asilo? ¿A quiénes no? ¿Qué se necesita acreditar frente a estos jueces de otros países para que digan efectivamente te voy a asilar? Pues necesitas acreditar que estás siendo perseguido, ya sea por tu opinión política, porque perteneces a un grupo social, como una familia en este caso, ¿verdad? O por religión, ¿verdad? Entonces, tú puedes poner empiezas tu proceso y tienes que comprobar hasta un 50%, ¿verdad? No sé, tienes que presentar pruebas del miedo que tú tienes, ¿verdad? Miedo creíble le llaman, ¿no? Sí, ándale, miedo creíble le dicen, exactamente, miedo creíble. Entonces, tú tienes que comprobar ahí con un juez, ¿verdad? Eso fue en mi caso, ¿me entiendes? Porque yo estuve detenido. Cuando otras personas que no son detenidas, ellos no van a un juez, ellos lo llevan con un agente de asilo político. Entonces, ese agente, ese proceso es mucho más sencillo, ese proceso, en cabo de 6 meses, ellos te resuelven, si te dan el asilo político. No, fue lo que pasó con mi cuñada Mónica. Por eso ella rápidamente arregló su asilo, fue la primera que arregló. Entonces... Pues fíjate, entonces después de como decías ahorita, fue venir de la tragedia, todavía llegar y estar encerrado y salir y tener que convencer con toda la fuerza posible a los jueces para que no se les fuera a ocurrir deportarles otra vez, ¿no? Entonces, y todo esto mientras se reiniciaba la vida, se buscaba la manera de sobrevivir, la manera de encontrar pues nueva gente con que relacionarse. O sea, digamos, podríamos decir que fue como empezar la vida de cero, Juan Manuel. Sí, claro.
sí, pues empiezas de nada porque pues te vienes y todo se queda allá, ¿verdad? Todo se queda allá y nomás lo que te puedes traer y empieza a empezar de cero. Yo todavía cuando salí duré como seis meses, casi un año, que no sin permiso legal para trabajar. Yo trabajaba, pero legalmente no podía trabajar, pero, o sea, pues yo como que era buscaba mi manera de trabajar, ¿verdad? Pero trabajar porque no había otra forma, o sea, tampoco hay un apoyo para la gente mientras le conceden. Exactamente, sí, o sea, ellos te dicen ahí, ¿verdad? O sea, que no puedes trabajar, pero pues haz tú lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pero, o sea, legalmente no tienes un permiso para trabajar y pues sí se te complica, claro, ¿verdad? No es lo mismo ir a pedir un trabajo con tus papeles legales a que no lleves nada de eso, o sea, es obvio. Claro. Bueno, y ahorita que hablabas de las medidas, que además me parecen pues muy justas, muy razonables, a mí me parecería importante como que habláramos más de esto, de lo primero que tú dijiste, que es el reconocimiento del gobierno, del Estado, de que fue su culpa. Me parece muy interesante porque justo también en otras familias que han vivido situaciones injustas como esta, ¿por qué es tan importante? Porque coinciden el que digan sí fue mi culpa, o sea, ¿por qué? Pues porque fue culpa de ellos, ¿no? O sea, tú me puedes preguntar por qué. Pues porque es la verdad, ¿verdad? Porque así fue. Desgraciadamente, esto se pudo haber solucionado. Todo este problema es cuando estaba hablando yo con Carlos y estábamos viendo el documental y estaba declarando un policía, ¿verdad? Que fue el primer policía que fue a ver ahí a lo que Sergio había dicho que había asesinado a mi hermana. Si este policía hubiera hecho bien su trabajo, ahí se para todo. Ahí se hubiera parado todo, ¿me entiendes? Si ellos hubieran, creo que hay una alerta, ¿no? Ahí en Ciudad Juárez, cuando hay una jovencita se pierde, que es no sé cuál es el nombre, pero hay una alerta que se tiene que localizar y ¿verdad? No sé si estoy equivocado, dime tú, pero... Ándale, exacto. ¿El protocolo qué, perdón? Alba, ok, sí, yo me acuerdo que mi mamá me decía de eso. Entonces, si ese policía hubiera hecho su trabajo bien, o sea, ahí se para todo esto, pero vemos la falla del Estado una y otra vez. El policía falla y luego no hace nada, mi mamá lo tiene que encontrar ella. Finalmente lo arrestan y luego estos 3 jueces lo dejan en libertad. Y ves la falla del Estado una y otra vez. Entonces, me parece que es justo que reconozcan su culpa, ¿verdad? Que reconozcan su culpa y su falta de actuación y pues todo lo que no hicieron, ¿verdad? ¿Tú recuerdas si también en algún momento les echaban la culpa a ustedes de lo que había pasado, de alguna forma? O sea, además de esto que me estás diciendo, ha habido otras historias de otras personas donde sienten que las autoridades de alguna forma les culpan por lo que ha pasado. ¿Ustedes vivieron algo así? Sí, claro, o sea, ponle que no te lo dicen abiertamente, pero hay comentarios, ¿verdad? Te dicen. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Tenemos que, no nos podemos quedar callados, ¿verdad? Tenemos que pues, es un problema que ya viene pasando pues desde hace mucho tiempo y pues pienso que ya basta. Oye, hay yo no sé si lo recuerdas, en algún punto lo hablamos, pero hace muchos años, pero hay una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Marisela, es muy interesante, para mí es muy emblemática esa queja, porque esa queja la interpone Marisela inicialmente. O sea, Marisela va a interponer una queja contra una en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas y otra en la Comisión Nacional. Entonces la queja inicia porque ella lo interpone y empieza la investigación de la Comisión Nacional
Cuando estaba la investigación, la propia comisión se da cuenta de lo que sucede con Marisela, y entonces, en vez de seguir investigando solo por lo que Marisela se había quejado, ahora también investigó la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre, pues lo mismo, ¿no? El asesinato de Marisela, el desplazamiento de la familia. Y entonces hay una queja de la comisión, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si mal no recuerdo, salió creo que en 2013, y en esa queja justo dice muchas de las cosas que tú has dicho acá. El Estado debería de reconocer su responsabilidad en todos los hechos, desde lo de Rubí hasta lo de Marisela, hasta el desplazamiento de la familia. Acá la CNDH le da esa importancia y ordena, o bueno, no ordena porque es una queja, es una recomendación de la CNDH, es recomendación, pero le recomienda al Estado, al gobierno del Estado de Chihuahua, todavía con la anterior administración, varias cosas, y entre ellas habla también de que se haga cargo o responda por el desplazamiento de la familia. También por eso, ¿no? Y por muchas irregularidades, por supuesto, que hubo de la investigación. ¿Alguna vez les buscaron del gobierno para cumplir, o se hicieron con ustedes para poder cumplir con esta parte de la recomendación? No, claro que no. No, como te digo, por parte del gobierno nunca ha habido un acercamiento. Los acercamientos que ha habido con PGR y con la Fiscalía del Estado de Chihuahua siempre ha sido después de mucha presión y de mucho estar ahí, dale y dale, pero de ellos no, nunca se han acercado. Muy bien, y bueno, ya para ir terminando, ¿tú has visto cómo en los últimos años ha venido creciendo cada vez más un movimiento muy fuerte de mujeres, principalmente jóvenes, que denuncian más fuerte que antes esta violencia contra las mujeres, los feminicidios? ¿Cómo lo ve Juan Manuel con toda su historia en este otro país? ¿Cómo ve en particular a las jóvenes mexicanas que salen a la calle a protestar, a cantar, a exigir justicia? Y que muchas de ellas, como dices, toman como símbolo a Marisela. Pues no sabía yo que eso estaba pasando, ¿verdad? Pero me siento muy orgulloso de ellas, ¿verdad? De que sean valientes, ¿verdad? Y de que salgan y digan basta, ya basta. No sabía yo, ¿verdad? Pero me tomo la noticia, me da mucho gusto saber eso, ¿verdad? Que ya se están despertando las jóvenes, ¿verdad? Y que también los jóvenes, todos, ¿verdad? Como sociedad, digamos, ya basta. Dejen de llevarse a nuestras hijas. Y les animo que sigan adelante, ¿verdad? Y gracias por recordar a mi mamá. Y yo estoy 100% seguro que mi mamá, si las está viendo, está orgullosa de ustedes. Claro que sí. Muchas gracias. Oye, bueno, y otra pregunta más también. ¿Cuál fue la parte que más te gustó del documental? ¿Cuál es la parte que dices tú? Recuerdo esta parte del documental y es como un abracito para el corazón. ¿Hay una parte que tengas preferida? Pues sí, la parte cuando dices tú, ¿verdad? Cuando ella está hablando, que está diciendo que hasta en el último rincón del mundo pueden buscar, ¿verdad? Y que si una puerta se cierra, otra se abre, ¿verdad? Y que siempre vamos a volver a sonreír. Esa parte me pareció bien importante, ¿verdad? Me gustó mucho. Que la rescató Carlos y la pudo, como la puso ahí, me encantó, me gustó mucho. ¿Y hay algo que te faltó decir a ti en el documental que quisieras decirlo, o que no hubo tiempo y que dijeras, después de verlo, me faltó decir esto, quiero decir esto? No, pues, para mí lo más importante es, la sanidad que viene a través de Jesucristo y de Dios, ¿verdad? Que es el que puede cambiar el corazón del hombre, ¿verdad? Y llega un punto cuando dices, ya no puedo,
o sabes que te estás equivocando, ¿verdad? Que te estás equivocando porque los que te lastimaron, estás actuando igual que ellos. Entonces, eso para mí es la que siempre hay una esperanza, hay esperanza. Hay esperanza y la esperanza la da Dios, Dios Todopoderoso, más que todo. Cuéntanos cómo llega el caso al CEDEM, que es esta organización donde estamos haciendo este programa, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua. Sí, cuando nosotros se lee la sentencia de Sergio en la ciudad judicial, nosotros salimos en una caminata, ¿verdad? Con mi mamá y familiares y amigos desde Ciudad Juárez para reunirnos con el gobernador Reyes Baeza. Al día siguiente que estamos en Chihuahua, entrando ahí a las puertas del Palacio de Gobierno, ¿verdad? Lucha, mi mamá y Lucha empiezan a hablar ellas ahí, ¿verdad? Y mi mamá le dice a Lucha, ¿verdad? Que la acompañe, por favor. Mi mamá, no sé si ya la conocía, pero sé que y sabía quién era, ¿verdad? Entonces, desde ese momento entra Lucha con nosotros, ¿verdad? Entramos mi mamá y yo, la señora Lucha, la licenciada Lucha Castro, entramos con el licenciado y desde entonces ella, fue un apoyo para mi mamá, fue consejera, me parece, ¿verdad? Cuando se llevó a cabo el juicio de casación. Y desde entonces, ¿verdad? Se empezó una relación con el Centro de Derechos Humanos a la Mujer, con Gavino. El señor Gavino es valiente, ese señor. Ahí se empezó una relación y pues después, cuando mi mamá ya no estuvo, pues ustedes son los que nos han estado apoyando, ¿verdad? Cuando se llevó a cabo lo que quería hacer la autoridad, lo del juicio oral al Wicked, ¿verdad? Tú fuiste la que nos estuvo ayudando para meter los documentos y que se detuviera todo eso, que se hiciera... Bueno, yo iba también, pero eran igual Lucha y Gavino, pero ahí ya andaba yo. Pero, o sea, el centro, pues, de ustedes. Y ahora con la Corte Interamericana, pues ahí vamos a estar, ¿verdad? Seguimos en la batalla. Y pues muchas gracias. Gracias por su apoyo. No, bueno, pues gracias a ustedes por la confianza en la organización y saben que verdaderamente pues lo que queremos es esto, en eso coincidimos perfectamente, ¿no? En decir cómo la mejor forma de rendirle homenaje a Marisela es que este caso sirva para que no sigan pasando cosas como estas, ¿no? Tú lo has dicho, lo dijiste en el documental, lo has dicho ahora, lo has dicho en otras ocasiones, en cómo es importante para ustedes, para sus hijos, para su familia. Es decir, para mi mamá la idea central era la muerte de Rubí no puede ser en vano, ¿no? La muerte de Rubí no puede ser en vano y ahora decimos no será, ni tampoco será la de Marisela. Y creo que esos frutos los estamos viendo ahora. A mí me encantó, te cuento, esto ya nomás como pregunta, pero también no sabes cómo me conmoví de ver que al día siguiente de que se estrenó el documental, no sé si supiste o no, pero al día siguiente que se estrenó el documental, amanecieron flores en la placa, algunas flores, como 4 personas, 5 personas habían ido a llevar flores a la placa de Marisela. Entonces, una que siempre anda en esto y que quisiera, tú sabes lo difícil que es despertar conciencia, como decías ahora, despertar conciencia para quien no le ha pasado nada. Sí, y claro. Para que el documental haya tenido ese potencial de decir, hubo quien, después de verlo, fue tan conmovido que fue a la placa por la que a lo mejor había pasado muchas veces. Y ahora fue a depositar una flor como en reconocimiento, como honrando la vida y la lucha y el legado de Marisela. Entonces, cuando decimos no puede ser en vano, creo que ya está dejando de serlo al estar despertando pues esta indignación colectiva, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, Juan Manuel, pues es todo, pues muchísimas gracias.
Por ahí esperamos seguirte pudiendo entrevistar conforme vaya habiendo avance en el proceso ante la Comisión Interamericana, y seguramente aquí les estaremos informando a la gente que nos hace el favor de vernos cómo va este proceso, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchas gracias a ti. Que estés bien. Bueno, igualmente nos vemos. Continuamos con el programa de Nuestras Voces y en estos momentos ya contamos con la participación de Carlos Pérez Osorio, documentalista mexicano, quien es el director del documental Las Tres Muertes de Marisela. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contento de estar acá. Al contrario, nos da mucho gusto poder contar con tu experiencia y que nos compartas acerca de este trabajo que hicieron. Y me gustaría primero preguntarte, pues, ¿cuál fue el primer acercamiento o desde cuánto tiempo atrás comenzaron con este proyecto? Pues este proyecto lo empezamos, yo creo que ya tiene 4 años, si no es que hasta un poquito más. Pues digo, yo tengo ya como mucho tiempo colaborando con el CEDEM, que es uno de mis más grandes orgullos, tengo que decirte, y es un lugar donde desde el momento que las conocí sabía que quería quedarme cerquita de ustedes y de conocer más de su trabajo y de alguna manera ser un vehículo para comunicar el trabajo que se hace ahí. Desde que Lucha Castro era la coordinadora, conozco el CEDEM. Y pues ahí pues también conocí mucho a Gabino Gómez, a Paola, a Mayra, a Mine, a Ruth, por supuesto. Y ya después de tiempo de hacer cosas juntos, un día Ruth, que estaba preparando la carpeta para presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me hace ver realmente la dimensión y lo extraordinario de la historia de Marisela, porque siempre escuchamos la historia de Marisela que está muy en las conversaciones del CEDEM, ¿no? Pues hacíamos recorridos muy largos hasta Benito Juárez o hasta Ciudad Juárez, o a otros lugares del estado, y siempre había como una charla de Marisela y de lo que hacía, pero hasta que no me senté a tomar unos otoles con Ruth ahí en el centro, es que realmente entendí esa dimensión, ¿no? Y Ruth misma es la que me dice, pues, ¿por qué no intentas contar la historia de Marisela? Con esta idea, pues ya vamos pues pensando cuál es el mejor acercamiento, ¿no? Porque también una de las cosas que aprendí con el CEDEM es lo importante que es el acercamiento con víctimas, ¿no? Y cómo se tiene que tener mucho tacto y se tiene que tener, pues hay formas, ¿no? De no revictimizarlas, de no hacerlas pasar por estos momentos tan dolorosos, pues en vano, ¿no? Y afortunadamente Gabino me pudo conseguir el teléfono de Juan con su consentimiento primero, y ahí es donde yo voy a Estados Unidos, donde están asilados, para juntarme con Juan y sus hermanos para pedirles permiso de tratar de contar la historia. Esto fue hace 4 años. Y pues fue un proceso paso a paso, ¿no? Y pues Juan y su familia pues muy valientemente dijeron, órale, pues vamos a pasar otra vez por todo esto con tal de que la historia de mi mamá no se quede en el olvido. Y así arrancamos. Muy bien. Juan, ¿cuál consideran que es la función del cine documental respecto a los problemas sociales de nuestro país? Pues yo creo que el cine documental tiene un rol importantísimo, ¿no? Porque siempre pues es un puente que conecta realidades diferentes. Yo creo que alguien no puede realmente, es difícil que a través todavía del documental alguien pueda entender la situación o ponerse en los zapatos de alguien más, pero sí ya no puedes ser indiferente a una situación que tal vez ya conoces, o conoces lo que está pasando en otro lado, o gente que sufre, o gente que es feliz también. Yo creo que el cine documental tiene un poder único de acercar realidades, y yo creo que puede ser un motor de cambio social muy importante. Lo que esperaríamos con este documental y lo que ha generado documentales anteriormente, pues ha sido a la movilización social, a la reflexión sobre sistemas de justicia. El mismo documental de Roberto Hernández, Presunto Culpable, ya hace muchos años, pues es testigo de eso, ¿no? De cómo movió muchísimo a nivel social y logró generar cambios en el sistema de justicia, o por lo menos empezar esa conversación. Yo creo que el cine documental, aparte de tener esta enorme fuerza, pues ya tiene una gran responsabilidad, porque si ahora plataformas como Netflix que pueden llevar este documental a tanta gente, pues hay una responsabilidad enorme de lo que se cuenta, de lo que se inserta en las casas de las personas,
y pues yo por eso es que hace tantos años me sumé a hacer documental, porque entendía este potencial y también esta responsabilidad. Así es, Carlos. Me comentas tú que, fue a través de Ruth que ya te enganchaste, ¿no?, con esta historia. Pero ¿qué fue lo más impactante, ¿no? ¿Cuál fue lo que dijiste? Pues se tiene que contar sí o sí. Pues yo creo que me llamaba mucho la atención la astucia, la persistencia de Marisela a los niveles que llegaba. O sea, de repente escuchar que en algún momento se puede enfrentar a un cártel, pues acá, no sé si fuera de México se entienda bien lo que puede generar, el miedo que puede generar estar solamente en un lugar donde sepas que hay presencia de Zetas. Es muy impresionante, ¿no? A los niveles que llegó, las cosas que hizo, la casa que rentó, cómo acechó. O sea, al principio, y me acuerdo mucho lo que Ruth me decía, es que esto parece un guión de una película de ficción. Parece la historia de una madre que busca a su hija. Eso, para empezar, me parecía muy interesante porque sabía que con eso podríamos llegar a audiencias distintas. Uno de los retos de este documental era cómo llegamos a diferentes esferas de información, que no solamente se quede en este nicho de derechos humanos, activismo, periodismo, que todo el tiempo estamos viendo constantemente los mismos contenidos y nos encabronamos y lo compartimos entre nuestros círculos y nos volvemos a encabronar, pero al final del día pues no llega a una audiencia mayor que está viendo otras cosas. La historia de Marisela tenía este potencial de enganchar audiencias más grandes por cómo se podía generar la narrativa y esta carga emocional de todas las cosas que hizo para que la audiencia pudiera encabronarse como nosotros, que tuvieran la capacidad de indignarse, que fue algo que Lucha Castro, la primera entrevista que le hice a Lucha cuando la conocí, eso fue lo que me dijo. Yo quiero que encontremos la capacidad de indignarnos. Y eso me quedó muy grabado. Ese tema ha sido muy importante para mí desde ese tiempo. Entonces, yo creo que eso viene el potencial de la lucha, y aparte, después de conocer a la familia, entender que no solamente era Marisela, sino también eran todos sus hijos y todas sus hermanas, y en especial con el que tuve más relación, que fue Juan Manuel, que sigue dando esa lata y que sigue recordando esto. Digo, para ellos ver este documental, pues no ha sido fácil, ¿no? Pero tienen ese mismo espíritu de lucha y que siguen exigiendo justicia, así les tome los siguientes 10 años. ¿Consideras que logró este objetivo de causar indignación? Pues mira, todavía no va ni una semana de que el documental está en la plataforma, y pues me atrevería a decir que sí. Ahora redes sociales pues es un medidor, ¿no?, del encabronamiento social. Y yo diría que sí. Yo diría que mucha gente se está indignando, mucha gente escribe cosas como que no entendían los movimientos y por qué había tanto enojo, ¿no?, de muchas mujeres, y mucha gente está escribiendo que ahora lo entiende y que no lo va a volver a criticar, y eso para mí es muy importante, porque se puede generar a través de esta empatía y de este puente, pues que cambiemos la forma de pensar, porque pues mucha gente tal vez no puede ni imaginarse lo que es tener una desaparición forzada, un feminicidio en la familia. A mí me gustaría que todo el mundo que viera este documental se preguntara qué hubiera hecho yo en los zapatos de Marisela, o qué hubiera hecho yo en los zapatos de Juan Manuel. Eso es lo que yo, desde que conocí a Juan, me preguntaba. Yo tengo 2 hermanas, como tenía Juan, y no me puedo ni imaginar, ¿sabes?, cómo estar en esa situación, y por eso siempre Juan Manuel va a tener mi respeto absoluto. Y bueno, tú ya lo decías también, que probablemente, bueno, nosotros, las personas mexicanas, sabemos el contexto de las desapariciones, del narcotráfico, de la justicia, cómo se lleva en México. ¿Has podido tener interacción con alguna persona extranjera que alcance a dimensionar lo que se está planteando en el documental? Pues nos han escrito de varios lados. Justo antes de hablar contigo, me escribió una persona de Holanda que me dijo que a raíz del documental va a empezar a hacer manifestaciones en Ámsterdam. Digo, no sé a qué nivel, ¿no? Pero nos han escrito de Bosnia, de Brasil, nos han escrito de Chile, de Italia. Yo creo que es difícil de mencionarlo fuera de Latinoamérica. Creo que en Latinoamérica compartimos un poco la misma historia y que se ha visto, ¿no?, en los movimientos
de las mujeres en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, yo creo que parecería una película completamente de ciencia ficción, de horror y ciencia ficción, ¿no? Pero es importante que hacia afuera de México puedan entender el horror de lo que está pasando en nuestro país, porque pues, necesitamos apoyo de todos lados para que las cosas cambien, que esté pues, en boca de todos, porque esto ya no puede seguir pasando. Ustedes lo viven todos los días y es por algo que las admiro muchísimo, pero pues hay gente que no quiere entender lo vulnerables que estamos, y hay gente fuera de México que ni siquiera puede entender que un sistema de justicia genere tanta vulnerabilidad para sus ciudadanos, vulnerabilidad completa, porque si hay impunidad del 97%, significa que hay impunidad absoluta. En cuanto a las respuestas por esta indignación, ¿qué era lo que sí esperaban que hiciera la gente y qué es lo que no? Que ahora estás viendo que hay reacciones y no esperaba que pasara esto, pero está pasando, ¿no? No, yo creo que es pronto también para ver. Yo creo que hasta ahora ha habido una respuesta bastante visceral, que es entendible, ¿no? De encabronamiento, de enojo, con todo el sistema y todos los personajes que salen en el documental por parte de la justicia, ¿no? Que fallaron, ¿no? En su momento. Yo creo que pasado este momento, que me parece muy importante porque es reconocer la capacidad de nosotros de indignarnos, creo que después debe de venir otra etapa en donde realmente puede haber una reflexión un poquito más grande y menos visceral, ¿no? De entender todas las instancias que fallaron en vez de agarrar y demonizar a un solo individuo, ¿no? Que está mal, pero es una cadena de responsabilidades, como dice Juan, desde el gobernador hasta abajo de todos, y realmente entender qué es lo que está fallando, qué se necesita. Una cosa que hablaba con Ruth Fierro hace no tanto era, pues las fiscalías necesitan los recursos que tienen que tener. No puedes exigirle a un policía que investigue 300 carpetas de investigación en una semana. ¿Qué necesita ese policía? ¿Cuántos ministeriales se necesitan? ¿Cómo fortalecemos la investigación para que realmente se pueda juzgar bien y que no salgan absueltos asesinos como Sergio? Yo lo que esperaría es que hubiera esa reflexión y que luego diferentes círculos especializados, que lógicamente tienen mucho más conocimiento que cualquiera que documentamos el caso, puedan hacer lo suyo y realmente reflexionar sobre estas cosas. Nosotros damos una visión de lo que teníamos que mostrar una historia humana, ¿no? Y entender un poquito cómo navegó el sistema de justicia, Marisela, pero la gente especializada tendría que agarrar y en diferentes puntos hacer un análisis de qué pasó. Un ejemplo que te puedo poner es qué pasa con los testigos protegidos, qué pasa con los protocolos de testigos protegidos, por qué le piden su nombre en el juicio en ese momento. ¿Ha cambiado en algo en estos 10 años los protocolos de testigos protegidos o no? Porque hay muchas cositas que se pueden analizar que yo espero después que pase este momento visceral puedan salir y que solamente contribuyan a mejorar el sistema de justicia y nuestra sociedad. Pero y que como lo dicen en el documental, pues está rebasado, ¿no? Finalmente, todas las fiscalías. Carlos, habiéndote adentrado en la historia de vida de Marisela, ¿cuál consideras que es el legado más importante? El legado más importante de Marisela Escobedo, pues yo creo que es el vivo ejemplo de que no te puedes rendir, de que fue una mujer que su espíritu y su lucha y su integridad, sobre todo, de hacer las cosas como se tenían que hacer, ¿no? En la desesperación de lo que estaba pasando, que creo que podemos ver en el documental, uno se pregunta qué hubiera hecho, ¿no? ¿Qué soluciones había hecho? ¿Cómo se busca venganza? Y Marisela tenía una integridad extraordinaria, tenía un empuje como yo pocas veces he visto, y yo creo que su legado lo podemos ver hoy en el tremendo amor que le tenía a sus hijos y en el mensaje que nos deja a todos de no te rindas y no permitas que te den un no permitir que la injusticia prevalezca. Necesitamos pelear por la justicia de todas y de todos. Ese yo creo que es el legado de Marisela Escobedo. ¿Qué significó para ti poder contar su historia? Bueno, para mí contar su historia es un completo honor, ¿no? Creo que contar la historia de Marisela Escobedo conlleva una responsabilidad muy grande.
Me siento completamente honrado que haya sido yo a quien le hayan confiado la historia a la familia y luego, por supuesto, al equipo que formamos. Y para mí, pues, ¿qué te puedo decir? Ha sido un antes y un después en mi vida. Creo que si yo estoy pidiendo a nivel social que reflexionemos con este documental, pues el primero que tuvo que reflexionar y el que sigue reflexionando sobre todo esto soy yo. Como te digo, pues yo soy parte de esta sociedad, yo soy hombre y también siento una responsabilidad al respecto. Entonces ha sido el gran honor de mi vida, se puede decir. Bueno, justo en este mismo sentido, ¿cómo cambió tu visión sobre el tema del feminicidio luego de haber realizado este trabajo? Yo creo que mi visión sobre el feminicidio realmente empezó a cambiar mucho antes, y que es justo cuando conozco al CEDEM. Yo realmente pues no tenía contacto. Yo me dedico a hacer documental social también hace mucho tiempo, pero también de otros temas que tienen que ver con otras cosas. Yo creo que no lo entendí hasta que me lo explicaban, hasta que me presenté con Lucha y con Gavino y con Alma Gómez y con Ruth Fierro y con Paola Sáenz y Mayra. Yo creo que estar en contacto con ellas y estar en contacto con las familias que acompañan, pues eso me abrió los ojos a querer entenderlo mejor y a comunicarlo. Creo que no puede ser, yo creo que no entendemos, a nivel general, todo el mundo habla de eso y lo considera grave, pero creo que no entendemos la urgencia que tiene, que debería ser como pues, un tema de atención nacional y de número uno en la agenda, ¿no? Y eso fue lo que me hizo cambiar mi forma de ver y querer comunicarle a más gente la urgencia y de hacer que esto se detenga. Ya basta, esto no nos va a tocar a todos si sigue así. Tenemos que tomarlo con mucha seriedad y con urgencia. Carlos, bueno, sabemos que la investigación fue de años, ¿no? Fueron un poquito, no sé si fueron los 4 años en total, pero pues finalmente es un material amplio. ¿Cómo lograron condensarlo para que este documental fuera de menos de 2 horas? Pues ese fue uno de los retos más grandes del documental. Por suerte, el equipo de investigación se conformó con 2 grandes periodistas de investigación, que son Carla Casillas y Alejandro Melgoza, y con la información que ella traía, con todo lo que consiguieron ellos a través de Transparencia y todo lo que tuvimos acceso también gracias a Juan y a la familia, pues lo que hicimos fue hacer un gran mapa de la historia, ¿no? Con todo, con todas las audiencias, con todo lo que pasó, con toda la fabricación de culpables, o sea, la historia general. Era una historia muy larga. Al final creo que el primer corte quedó en 3 horas y media, casi 4, y se contaba bien la historia, no era como que quedaban partes largas. Entonces, pero el reto era también, pues la audiencia no va a ver algo tan largo, ¿sabes? Y necesitábamos como dar un mensaje contundente, porque una serie tampoco yo creo que no tendría la potencia que tiene un largometraje, que lo ves de principio a fin y entiendes algo, ¿no? Y te dice algo Marisela al principio y te lo dice al final. Tratamos de apegarnos lo más a la narrativa y al viaje de Marisela, y hubo cosas que se tuvieron que quedar fuera, que son también cosas que esperamos la gente pues mismo investigue, porque hay información que está en internet. Esperamos que usen fuentes confiables y periodistas de investigación que hayan hecho en su momento, que hay excelentes periodistas en Chihuahua, en Ciudad Juárez, pero fue un reto, ¿no? Fue un reto de cómo hacerle justicia y verdad a la historia, y hacerla de una manera condensada para que la audiencia pudiera entenderlo, ¿no? Porque a veces en los vericuetos del sistema jurídico y de los juicios y de los abogados y todo eso es interesantísimo, pero puede ser pesado, ¿no? Y puede ser muy técnico, y puede que te alejes un poco del sentimiento de las emociones humanas casi, ¿no? Cuéntanos de esta experiencia de pues estar viniendo a Chihuahua, a Ciudad Juárez, estar en estos lugares tan emblemáticos para poder contar la historia. ¿Cómo fue su experiencia? Pues fue una experiencia pues también de mucho investigar, por suerte pues yo ya había ido mucho a Chihuahua, y pues lo que yo quería era como seguir un poco los pasos de Marisela, desde el scouting que hicimos con la productora en línea que se llama Sandra Godínez y con el fotógrafo que se llama Axel Pedraza, que él es de Juárez.
también creo que por eso la fotografía del documental y los espacios pues tienen su mirada, ¿no? Tienen su ojo ahí de una persona, pues, de una persona de allá, que era muy importante, ¿no? Que además, bueno, Axel es un cinefotógrafo muy talentoso. Entonces queríamos seguir los pasos, ¿no? Queríamos entender realmente porque hay muchas cosas en el documental que no salieron de locaciones que fuimos, ¿no? De recorriendo los pasos de Marisela. Y pues para mí fue muy especial, ¿no? De sentirnos un poquito cerca y ver los lugares donde estuvo, imaginarnos las cosas que pasaron. Creo que yo esperaría que eso se viera en el documental, ¿no? Que la gente de Chihuahua y de Juárez no se sienta que alguien de la Ciudad de México como yo se inventó esos lugares porque pues así es como se ve un barrio marginado de Juárez, ¿no? Sino más bien vamos a estos lugares, ¿no? Vamos a los lugares donde pasaron las cosas porque pues me parece que es respeto con la gente que está allá y con la gente que vivió esto y que estuvo en el corazón de la historia, porque al final del día pues esta historia podría ser para todo el mundo, pero pues sí es para la gente de Ciudad Juárez y la gente de Chihuahua, y es lo que siempre estuvo en mi cabeza. Yo quiero que la gente de Ciudad Juárez y de Chihuahua se sienta orgulloso de este documental, porque a mí me han dado tanto que a mí me gustaría ser de allá. No sé cómo decirte. Entonces, la respuesta hasta ahora me hace pensar que se nota en el documental. Carlos, hay un par de ocasiones en el documental en donde escuchamos tu voz y que se responden preguntas que probablemente tenga la familia y el pueblo. ¿Cómo te sentiste al hacer estas preguntas? Porque, bueno, fueron las que se dejaron ahí en el documental. Yo creo que era muy importante darle voz a la mayor cantidad de gente que participó en esa historia y también al otro lado, ¿no? A las autoridades también, para que la audiencia pudiera pues, sacar sus propias conclusiones. La idea no era atacar a las autoridades como si fuéramos parte de las víctimas, digamos, de la familia, pero sí levantar las preguntas que la misma Marisela hubiera preguntado, ¿sabes? Como Marisela claramente estaba enojada con la situación de la justicia que llegó para Duarte y para Patricia González. Lo único que hicimos fue extender esa pregunta, por ejemplo, ¿no? Y saber si el caso está abierto o cerrado me parece que es una pregunta que pues todos nos estábamos haciendo, porque nosotros mismos como investigadores tampoco la tenemos clara. Hay cosas que nosotros tratamos de acceder por transparencia y que se reservaron porque nos dijeron que el caso seguía abierto. Pero públicamente pues el caso está cerrado. Entonces creo que son preguntas que nos deben a la sociedad, ¿no? No podemos encarpetar las cosas así. Bueno, si lo van a cerrar, ciérrenlo, pero abran la información para los periodistas. Y si lo van a abrir y si se las van a reservar porque está abierto, pues investiguenlo. Acá hay nueva información que tal vez les pueda servir. El propósito del documental no es incidir en esas cosas como nosotros documentalistas, pero sí para que el documental genere estas preguntas. Creo que las preguntas que se le hicieron a las autoridades desde nuestro lado fueron las preguntas, como tú dices, que como sociedad necesitamos resolver. Y bueno, hay personas que de aquí de Chihuahua que siguieron esta historia en tiempo real y que tienen como esta herida abierta, ¿no? Y que han expresado que no quieren ver el documental porque es doloroso, ¿no? Y es gente que no es parte de la familia de Marisela, pero pues finalmente es gente que lo vivió en Chihuahua. ¿Cuál sería tu mensaje para estas personas? Pues yo creo que, o sea, puedo entender en cierta parte el tremendo dolor que causan estas cosas. Por suerte, pues a mí no me ha tocado experimentarlo, ¿no? Y es algo que a mí me gustaría que no le sucediera a nadie. Y es parte de lo que este documental suma a esta lucha, digamos, o nos gustaría que eso sucediera. Yo les pediría perdón por hacerles revivir esto otra vez, ¿no? Porque es constante, ¿no? Las historias de dolor que nos hacen revivir, pero lo que también me gustaría decirles es que este documental se hizo con el corazón de mucha gente que estuvo involucrada, no solamente desde el CEDEM, sino de 150 personas que participaron en el documental con investigación iconográfica, con música, con composición, con interpretación, con una canción bellísima que la Marisol Hernández y la Santa Cecilia compusieron para Marisela y para Chihuahua.
Yo quisiera que se quedaran tal vez con la idea de que toda esta gente que participó en el documental está pensando en todos ellos, en todas las personas, y que realmente se tomaron el documental con responsabilidad y con un amor tremendo. Marisela, yo vi a gente en el crew haciendo cosas que no le tocaban, trabajando más horas, poniendo más de su capacidad, haciendo cosas extras, componiendo más, haciendo más cambios, todos porque estaban muy conmovidos con la lucha de esta mujer. Y pues como yo representante de todos ellos, les digo que pues esta película pues es para todas estas defensores y defensoras de derechos humanos y todas las víctimas y que estamos con ellos. Es un poco así. Bueno, y que finalmente este documental, como tú ya nos has compartido, es con autorización de la familia Marisela completamente. Sí, pues sí. Carlos, aproximadamente, bueno, nosotros no alcanzamos a mencionar cuántas personas hay detrás del documental, pero ¿cuántas personas fueron en total? Al final hacemos un conteo más o menos de 150 personas que trabajamos en el documental. Y bueno, ¿qué esperarías que pasaran en los siguientes meses con este documental? ¿Qué te gustaría a ti? Pues yo esperaría que lo viera la mayor cantidad de gente posible. O sea, que lo compartiéramos, y lo que nos gustaría es que, pues, o sea, este documental tomara vida propia y que pues, la gente lo usara para sus diferentes propósitos, ¿no? De incidencia, dentro de círculos legales, digamos, círculos sociales, como que tal vez este documental sirva como una herramienta educativa también, porque nos han ya escrito de escuelas que lo quieren dejar de tarea, y que, bueno, sirva realmente para generar una conciencia, tal vez formar una generación nueva, y que podamos contribuir nosotros con este documental en una pequeña parte para que ya los feminicidios en este país se acaben. Todos entendamos que esto ya que nunca estuvo bien, pero que ya está fuera de control y que tenemos que terminarlo entre todos. Yes. Carlos, por mi parte es todo. No sé si a ti te gustaría agregar algo más a esta entrevista. No, ya creo que ya te mareé con un montón. Bueno, entonces, pues finalmente, no sé si quieres compartirnos tus redes sociales para que las personas sigan tu trabajo. Sí, pues en Instagram estoy como Carlos Scopio, con una S nada más, y en Twitter estoy como Scopio MX. Te agradezco mucho por esta entrevista, por compartirnos tu experiencia y cómo fue narrar las 3 muertes de Marisela. Muchísimas gracias, y a las personas que siguen el programa, continúen, ya volvemos con un poco más de este programa especial. En el primer cuatrimestre del 2019, 1,199 mujeres fueron víctimas de feminicidio en México. Cada 2 horas y media en promedio, una mujer es asesinada, a causa de violencia de género. Acrecentar cada día que no estás. Puedes desaparecer y nadie va a buscar donde no quiere ver. En un mundo que gira sin paz, retumbará mi voz gritando ni una más. Demasiado tarde para decir adiós y verte regresar. ¿En dónde está
Así concluimos con esta emisión especial del programa de Nuestras Voces, el cual dedicamos a la familia de Marisela Escobedo. Agradecemos las participaciones de Juan Manuel Escobedo Fraire y Carlos Pérez Osorio, y a usted por seguir este programa. Acompáñenos en nuestra próxima emisión el miércoles 28 de octubre a partir de las 12:30 del mediodía, en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Siga nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos, le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.